Diga, he estado hablando sobre Mateo 24 y la semana pasada estaba hablando sobre la parte de Mateo 24 donde habla que muchos vendrán en mi nombre, dijo el Señor Jesús, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos se asombran con esto porque creen que aquí está específicamente hablando sobre alguien diciendo que yo soy Cristo. No es que ellos estén diciendo que ellos son Cristo, sino que ellos están diciendo que son ungidos. Y no quiero entrar de nuevo en lo mismo que hablé sobre lo que quiere decir la palabra Cristo, pero si usted define lo que la palabra original quiere decir, simplemente está diciendo en muchas ocasiones la palabra, cuando dice Cristo, se refiere a ungido. Versículo 11 de ahí mismo, Mateo 24, dice que vendrán muchos falsos profetas, y también el 24 de ese mismo capítulo dice que vendrán falsos cristos y falsos profetas. Aunque en lo del versículo 5 puede incluir falsos profetas y falsos cristos, pero también se puede añadir personas que son ungidas, que son de Dios y que pueden engañar. Ok. Cuando uno dice engañar es una palabra grande porque lo primero que uno piensa es que si son de verdad ungidos no van a engañar al pueblo de Dios o a las personas. Pero le doy un ejemplo de lo que eso se refiere, porque una persona puede ser de Dios y sin querer, malinterpretando algo o por la razón que sea, engañar a alguien. En estos días yo I shared un video que alguien puso, compartí, es la palabra, un video que alguien puso sobre ciertas personas, y creo que fue en Inglaterra, y según el heading que tenía era que eran musulmanes golpeando automóviles de personas que no estaban celebrando, creo que un día de fiesta o un sábado, o algo que ellos dicen que las personas se oponen que no guíen o lo que sea. Yo lo compartí y puse mi opinión sobre algo que tiene que ver con las fronteras aquí en Estados Unidos. No voy a entrar en los detalles de eso, pero la cosa es que luego leí un comentario que alguien decía que ese video no tenía que ver nada con eso, y el punto es en sí que yo lo compartí sin investigar, sin cerciorarme de que fuera verdad lo que estaba diciendo la persona que lo posteó primero, que lo compartió. Pero si el que comentó eso estaba diciendo verdad, yo me hice cómplice sin querer de una mentira, y al compartir algo que yo mismo no me cercioré de que fuera cierto, estoy engañando. Y eso es lo que estamos hablando del hecho de que muchos siervos de Dios, y estábamos hablando de lo que dice Efesios 4:11, que de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y cualquier otro ministerio que haya en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, que pueden ser ungidos. Dios nos unge para hacer un trabajo en la iglesia, en las congregaciones, en el mundo, y desde ese punto de vista somos llamados Cristo y somos ungidos. Pero el hecho de que uno sea ungido no quiere decir que uno no cometa errores, como en este caso, que yo compartí algo, aunque no era algo necesariamente cristiano, pero compartí algo que no me detuve a meditar o a pensar o a investigar si era cierto o no, y al hacer eso pues estoy engañando porque estoy propagando una mentira. En el pueblo de Dios se propagan muchas mentiras, o muchas tradiciones, o muchas cosas que no son necesariamente escriturales, o en ciertos casos cosas que son escriturales, pero que no se han analizado con la totalidad que debería enseñar, y verificar con la misma palabra si lo que se está enseñando, predicando o practicando es bíblico. Le doy un ejemplo. La palabra de Dios en Mateo habla cuando Jesús iba a ascender al cielo, y le dijo: y vayan y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la única ocasión donde la palabra de Dios dice que se haga algo, y lo único que dice es
que se bauticen, que los bauticen, a las personas que vengan al Señor, los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, en las iglesias una cosa que se practica es cada vez que alguien va a leer la palabra, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lee la palabra. He oído personas que después que terminan de orar dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y diferentes cosas que a veces se utiliza esa frase. Ok, usted dirá, eso no hay nada malo con eso, y es verdad, no hay nada malo en eso, pero la Biblia solo dice que se haga eso nada más para el bautismo. Y aunque no quita, no añade, no interfiere, no está mal que cuando se vaya a leer la palabra se diga eso. Pero lo que a veces acontece es que una persona o los mismos grupos, vamos a ponerlo de esa manera, las personas se acostumbran a hacer ciertas cosas que ellos piensan, porque no voy a decir que eso se ha enseñado, porque a mí nunca me enseñaron a hacerlo de esa manera, y yo antes decía así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo cuando iba a leer la palabra. Pero a veces estas cosas se convierten en tradiciones de hombre, o hasta llega las personas, diría yo, los cristianos, a pensar de que eso es un mandato de Dios, y cuando no ven a alguien que lo hace igual que ellos, en este caso leer la palabra diciendo eso, ven a uno como si uno estuviera mal. Me recuerdo el caso que la palabra del Señor habla, donde los fariseos y los principales de la sinagoga vinieron donde el Señor Jesús, le dijeron, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y entonces le dijeron al Señor Jesús que eso era, como quien dice, una tradición de los ancianos. Y Jesús les respondió diciendo que ellos tenían muchas tradiciones que eran de hombre, y aún muchas cosas que hacían que interferían con la palabra de Dios, con la misma voluntad de Dios. Y vuelvo y repito, no es tanto que esto que se hace con leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea nada malo, pero se convierte en algo malo, eso o cualquier otra cosa, cuando una persona ve a uno o juzga a uno o condena a uno cuando uno no está haciendo igual que ellos, porque ellos creen que así es que debe ser. Y eso es algo que la palabra nos dice que hay que hacer. Si lo hace, está bien. Si no lo hace, pues también de igual manera. Y usted dirá, wow, pero ¿qué tiene que ver eso con todo lo que estaba diciendo antes? Bueno, la palabra de Dios dice que hay muchas cosas que salieron de la misma iglesia. Y a muchos se les hace difícil creer que en este tiempo estén pasando estas cosas. Pero sin embargo, cuando usted lee la palabra, encuentran que desde siglos atrás se estaban haciendo ciertas cosas que salían de la misma iglesia. Aquí en Primera de Juan, el apóstol Juan dijo, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, pero por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y asimismo también en Apocalipsis, cuando el Señor Jesús estaba hablándole a Juan, le escribió a las 7 iglesias. Y en 3 ocasiones le habló de ciertas cosas que se estaban practicando en las iglesias. Y esto es los nicolaitas, los de Balaam y la mujer Jezabel, que se llamaba profetisa, como dice la palabra. Y uno dice, wow, pero entonces quiere decir que en las iglesias en aquel tiempo habían ciertas cosas que se estaban haciendo o practicando o enseñando que estaban erróneas. Aparentemente sí, porque el Señor amonestó a la iglesia que dejaran de hacer esas cosas. Y no quiero entrar en interpretación de lo que quiere decir eso de los nicolaitas, los de Balaam y los de Jezabel. Pero el punto es que esa gente estaban ahí tratando de traer ciertas prácticas que quizás comenzaron bien. Quizás comenzaron, como decía yo la semana pasada, por cuestión de concilio, por cuestión de denominación,
o por la razón que sea, porque se ha enseñado o porque uno ha visto a otro haciéndolo y se han copiado. Pero una de las cosas que yo he notado a través de los años es a veces en las predicaciones y en las enseñanzas que se dan en la iglesia se cometen errores, se dicen ciertas cosas que no son bíblicamente bien o fundamentalmente bien de acuerdo a la palabra, y se propaga, se sigue repitiendo el mismo mistake, el mismo error, la misma enseñanza, la misma doctrina, como si fuera bíblica. Y una de las cosas que dice Pablo en Gálatas, él dice que, mejor se lo leo, ¿verdad? Pero dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y uno dice, es casi increíble pensar de que estas cosas ocurren, pero la semana pasada, no este domingo, el domingo pasado, oí al pastor Samuel Acevedo, y él estaba hablando de una situación en que un pastor, estaba haciendo algo, una transacción que necesitaba hacer con un pastor, y ese pastor le preguntó al pastor Acevedo si él creía en las lenguas, si creía en el Espíritu Santo, y creo que también dijo si creía en sanidad divina. Y esas son cosas fundamentales de la palabra de Dios. Si usted cree en Dios, si usted cree en la palabra de Dios, debería saber de que eso está en la Biblia. Y es algo que el que sirve a Dios debería estar practicando. Pero sin embargo, ese pastor le dijo al hermano Samuel Acevedo que ellos no creían de esa manera. Si era cuestión de doctrina, si era cuestión de denominación, si era cuestión de concilio, o por la razón que sea, ese hermano que supuestamente es un pastor, él no creía en eso. Y entonces, ¿cómo uno puede decir que uno es cristiano y no crea en la palabra de Dios? La misma palabra de Dios dice que sea todo hombre mentiroso y que Dios nada más es veraz. Hay sin número de cosas que se practican en las iglesias que no son necesariamente malas, pero son contraproducentes en muchas de ellas, y cuando no son sacadas de la Biblia, ahí es que hay cierto peligro de convertirse en una tradición, en una costumbre, o como digo yo, una mala costumbre. Y usted tiene que analizar la palabra de Dios. Los siervos de Dios, vuelvo y repito, pueden cometer un error. Todos podemos cometer un error. No estoy hablando de pecado, aunque si hubiera pecado, si se cometiera algún pecado, tenemos abogados para con el Padre, por supuesto. Pero estoy hablando simplemente de que muchas veces en las prédicas, en los estudios y en práctica, se cometen ciertos errores, y eso, aunque no debería ser así, pero se puede entender hasta cierto punto. Pero el problema es, vuelvo y repito, cuando esas cosas se convierten en dogmas, en doctrinas, en costumbres o en mala costumbre, vuelvo y repito, y se traspasan de una boca a otra y se sigue propagando esa mentira, y ahí por ende se está engañando al pueblo. Por eso fue que el Señor Jesús dijo, mira que nadie os engaña, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy un escogido, yo soy el siervo de Dios, yo soy el apóstol, yo soy el profeta, yo soy el evangelista, yo soy el pastor, yo soy el maestro, yo soy el misionero. Y por eso es que la semana pasada estaba hablando de los títulos, que muchas veces estos títulos que se ponen al frente de su nombre, el apóstol tal o cual, el profeta tal o cual, y no estoy hablando de nadie en específico, nuevamente repito, simplemente el hecho de que muchas personas en la iglesia se dejan llevar por esos títulos y piensan a veces, pienso yo, que le dan tanta autoridad a esos títulos que no ni siquiera escudriñan la palabra para ver si lo que se está diciendo es verdad. Y ahora, no quiere decir que si una persona, un siervo de Dios o sierva de Dios que de verdad esté hablando la palabra de Dios, cometa un error, no es que no sea de Dios, porque vuelvo y repito, todos podemos cometer un error, pero el punto es
que no tomemos la autoridad, la unción, la gracia, la posición en que están los hombres y mujeres de Dios, que son siervos de Dios y son ungidos, más alta que la palabra, porque la palabra es nuestra última autoridad, y siempre debería ser de esa manera. Hay muchos, como dice ahí Mateo 24:24, que vendrán falsos profetas y falsos cristos y harán muchas señales y prodigios y aún engañarán a los escogidos. Eso es una de las otras cosas que a veces pasan con estas enseñanzas y con estas cosas que son falsas, que se propagan, que la gente, los hermanos, ven a cierto hombre o mujer de Dios de que Dios lo está usando quizás en milagros, en los dones de sanidades o en alguna otra cosa, y porque Dios lo está usando en alguna manera, no pueden separar, no sé si esa sería la mejor forma de decirlo, no pueden separar al hombre de Dios o la mujer de Dios, la palabra que está predicando y las señales que usted está viendo. La palabra de Dios dice que estas señales seguirán a los que creen, y también dice que Dios va a hacer milagros, o que Dios va a confirmar su palabra con milagros y sanidad de diferentes otras formas, y el hecho de que Dios esté usando a esa persona en diferentes maneras, el hecho de que esa persona tenga un título, el hecho de que esa persona tenga una iglesia o sea reconocido internacionalmente o localmente o lo que sea, no quita el hecho de que puede decir 99 cosas bien de acuerdo a la palabra y una nada más que es contraria a la palabra, y simplemente uno va a desecharlo, uno los honra, uno los ama, los admira, los tiene en alta estima, pero cuando cualquier cosa se dice, se enseña, se predica, se transmite, contrario a lo que dice la palabra de Dios, ahí es que usted tiene que tener cuidado. Es una cosa que se ve mucho en las iglesias en ese tiempo, en el tiempo de los apóstoles, que Pablo le escribe a Timoteo, en 2 de Timoteo: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En inglés me gusta porque esa parte última del versículo dice that rightly divides the word, y eso quiere decir que divide la palabra correctamente, que sabe poner esto con esto y aquello con aquello, no engañando, no malinterpretando lo que dice la palabra, y en muchos casos atando las personas con ciertas cosas que se están enseñando y se dicen. Ahora, la próxima vez hablamos un poquito más de esto, porque hay mucho que decir sobre estas cosas, sobre las tradiciones y cosas religiosas que se hacen en las iglesias. Y yo no estoy haciendo esto simplemente por hacerlo, simplemente que el Señor ha puesto eso en mi corazón, que hable sobre estas cosas. Y más luego seguiremos hablando. Dios te bendiga, Dios te guarde, y hasta la próxima.